Un afectuoso saludo a todos en nombre del Señor. En el programa de hoy recibimos la visita del Padre Ismael de los Heraldos del Evangelio. También recibimos la bendición de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, a quien pedimos su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quédate con nosotros. Después de esta breve pausa, el Padre Ismael nos cuenta de la misión de los heraldos del Evangelio. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenido, Padre Ismael, a Dejando Huellas de Jesús. Muchísimas gracias, Viviana. Es una alegría poder estar aquí en este programa, que realmente el nombre me llama mucho la atención y me parece un nombre muy adecuado para hablar de nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesucristo siempre deja huellas en nuestras almas. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre los heraldos del Evangelio, sobre la misión que tenemos nosotros los heraldos aquí en Paraguay y en el mundo entero. Soy el Padre Ismael Fuentealba, soy chileno, llevo aquí en Paraguay ya 10 años y realmente estoy encantado con Paraguay. Es un país muy acogedor y una de las características que llama la atención para quien viene aquí a Paraguay es el cariño que le tienen a la Virgen. Es un pueblo muy mariano y esto de alguna manera tiene una influencia muy grande en el Paraguay. Los católicos aquí, al tener esta alma mariana, de alguna manera reflejan el cariño, la acogida que uno sentiría con María Santísima. Por eso hoy estamos aquí con la Virgen de Fátima. Cuando el Papa Juan Pablo II nos aprobó en el año 2001, el Papa Juan Pablo II, hoy en día santo, nos encomendó la misión de evangelizar por medio de la Virgen de Fátima, incentivando mucho la devoción al Santo Rosario. Los heraldos del Evangelio nacieron en sus orígenes, nacieron más o menos por ahí los años 60 en San Pablo, Brasil, como inspirador Plinio Correa de Oliveira. Era un laico comprometido, católico, que él comenzó a formar un grupo de jóvenes, sobre todo a transmitir la fe, y posteriormente, pasando los años, nuestro fundador actual de los Heraldos, Monseñor Juan Cladías, era el secretario personal de él, que se dejó formar, se dejó instruir, y ahí fue surgiendo en él el deseo de formar lo que hoy conocemos como los Heraldos del Evangelio. Heraldos fue el nombre que colocó San Juan Pablo II. Heraldos, que quiere decir mensajeros, mensajeros del Evangelio. Y esta es la gran misión que tenemos nosotros los heraldos, ser mensajeros del Evangelio en el mundo. Pero esta misión la tenemos todos nosotros, pero de modo especial el Papa nos encomendó esta gran misión de evangelizar por medio de la Virgen de Fátima. ¿Y por qué por medio de la Virgen de Fátima? Porque la Virgen de Fátima tiene un mensaje muy actual. La Virgen, cuando se aparece en 1917 a los tres pastorcitos, ella da un mensaje de esperanza, también un mensaje de advertencia, porque el mundo estaba en guerra.
estaba terminando la Primera Guerra Mundial, incluso la Virgen le dijo a los pastorcitos, la guerra va a acabar, pero si el mundo no se convierte, vendrá una guerra peor. Y fue lo que sucedió. El mundo no se convirtió, vino la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera este mensaje de la Virgen de conversión también se da en nuestro tiempo. Y esta es una de las misiones que tenemos los heraldos, incentivar la devoción a María, sobre todo que las almas escuchen ese mensaje de una madre, porque María Santísima tiene un empeño enorme que el mundo cambie, que el mundo se oriente por el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el nombre de este programa es muy apropiado, porque nuestro Señor dejó una huella muy grande en esta tierra cuando vino. Dejó instituida la Santa Iglesia Católica. Y la Santa Iglesia, a través de los sacramentos, a través del bautismo, a través de la liturgia, vemos que va marcando las almas, y esto es lo que de alguna manera un heraldo representa. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo conocí los heraldos, cuando tenía 13 años, fue precisamente el orden, la disciplina, el hábito que portamos es un hábito muy peculiar. Fue inspirado en el hábito de los carmelitas, por eso el color, pero también tiene una cruz muy grande, la cruz de Santiago. Esto fue porque nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías, su padre era español, su madre italiana, y siempre su padre le inculcó la devoción al apóstol Santiago. Y esta cruz se conoce en España como la Cruz de Santiago. Pero tiene dos colores. Aquí vemos que tiene el color blanco y color rojo, y aquí en el centro un cordón dorado. El blanco simboliza la pureza de nuestro Señor, la inocencia, que nosotros también debemos tener en nuestra vida y debemos anhelar. El rojo simboliza la sangre que nuestro Señor derramó por cada uno de nosotros. Y también simboliza el amor al prójimo, el amor que debemos tener en el día a día, y también simboliza esa sangre que nosotros debemos derramar por amor al prójimo, por amor a Dios, que es necesario también cargar con nuestras cruces. Y el cordón dorado simboliza el bautismo, porque a partir del bautismo pasamos a ser hijos de Dios, porque para cargar con la cruz, para ser fieles a los mandamientos, es necesario mantener siempre este vínculo con Dios. Por eso este cordón dorado simboliza este vínculo que tenemos con Él, que pasamos a ser hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Por eso en el hábito, de alguna manera, resume nuestra misión. Tenemos el aspecto monacal, que tenemos incluso la capucha, que la utilizamos en momentos de oración. Tenemos el escapulario con la cruz de Santiago. Tenemos también las botas, que es algo que llama mucho la atención quien conoce a los heraldos, porque las botas simbolizan ese aspecto evangelizador, que estamos dispuestos a ir a cualquier lugar para evangelizar, para transmitir el Evangelio, para transmitir la verdad, para transmitir sobre todo la alegría de la buena noticia que nuestro Señor nos trae con su presencia, y en los días actuales, transmitir esa alegría de la fe, ser verdaderos imitadores de nuestro Señor e hijos de María Santísima. Porque, como decía nuestro fundador también, que el mundo hoy en día pasa por una crisis de afecto, una crisis que realmente hace con que las almas estén vacías de Dios. Las personas van siguiendo el día a día, van preocupándose con las cosas terrenas, pero se olvidan de lo principal. Nuestro Señor en el Evangelio nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Solo que vemos hoy en día que las personas buscan las añadiduras y se olvidan del reino de Dios. Y esta es una misión que la Iglesia tiene, de encaminar las almas al cielo. Y cuando vemos una situación actual que muchos se desvían por otros caminos, con mayor razón hay que incentivar la fe, incentivar la alegría del Evangelio, incentivar la devoción a María Santísima
incentivar sobre todo la centralidad de nuestra fe, que es la Eucaristía, porque no existe iglesia sin Eucaristía. El fundamento precisamente es la presencia de nuestro Señor. Es el mayor regalo que nuestro Señor nos dejó. Y por eso nosotros los heraldos procuramos siempre transmitir esta fe, esta devoción a través de la liturgia. Por eso muchos de ustedes seguramente conocen o han visto fotografías de la iglesia tan bonita que está en construcción todavía, si bien el interior de la iglesia está prácticamente listo, pero falta todavía el exterior. Pero el estilo que tiene la iglesia es un estilo policromado, gótico, que inspira a lo sobrenatural. Pero lo más importante no son las paredes o la materia con que esté construida la iglesia. Lo más importante es lo que ocurre en la liturgia, en la celebración de la Eucaristía. Es allí donde realmente nuestro Señor se hace presente y procuramos a través de la liturgia, a través de con la música, el propio ceremonial, el cariño con que uno tiene que celebrar la Eucaristía, a través de esos pequeños gestos que sean un reflejo de lo que debemos tener en nuestro interior. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que la Santísima Virgen decía en Fátima, lo que el mundo necesita es conversión. Cuando leemos los relatos de Pentecostés, la Virgen tiene un papel importantísimo en la venida del Espíritu Santo y de la conversión. Por eso es que cuando la Virgen se aparece a los pastorcitos transmitiendo este mensaje, vemos que el gran papel que tiene María Santísima es de intercesora y de encaminarnos hacia su Hijo Jesucristo. Por eso los pastorcitos, cuando escucharon a María Santísima, ellos comenzaron a rezar, comenzaron a hacer penitencia, comenzaron a sacrificarse por los pecadores para que se conviertan, y la presencia de María realmente transforma las almas. Por eso, cuando uno se acerca a María, cuando uno comienza a tener devoción a María Santísima, ella lo transforma. ¿Por qué? Porque nos acerca mucho más a nuestro Señor. Y de esta manera, Nuestra Señora va actuando, va preparando nuestras almas para que podamos recibir a nuestro Señor. Estamos transmitiendo por Canal 25 Tigo TV Ñande Yara Ñe'e. Quédate con nosotros después de esta breve pausa, ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay,
ñande yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huella, dejando huella, dejando huella, dejando huella. Cúbreme con tu manto santo, cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver. Esta noche se me hace larga. Protégeme, esta tormenta me quiere vencer. Si me perdiera, por favor, búscame y regrésame a tu falda. Mujer, tú que conoces bien el dolor, ayúdame. Quiero creer, porque tú aún sin entender te abandonaste solo a su poder y a una promesa de tu Dios que te ama. Muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú. Haz que me lave de todas mis faltas. Y hoy elevo esta plegaria a tu favor. Socórreme. Madre, no me dejes caer. De tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allí a tus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Escúchame, sé que pasan horas entre cuenta y cuenta, y su palabra es la que me sustenta cuando esta vida me declara guerra. Tomaré mi cruz y caminaré. Si tropiezo me levantaré, porque tu fuerza es la que me acompaña. Madre, no me dejes caer. De tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allí a tus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Si digo María, tú dices Jesús. ¿Dónde estás tú? Ahí está Él. No me dejes caer. De tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allí a tus pies yo descansaré,
contigo mi rosa fiel. María Santísima en Fátima, uno de los primeros mensajes que la Virgen le dijo a los pastorcitos era precisamente la conversión. Pero la Virgen habló muchísimo para alcanzar la paz en el mundo, que tanto el mundo necesitaba en esos momentos, en 1917, y también el mundo necesita hoy en día. La Virgen dijo: recen el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo. Y la devoción al Santo Rosario es una de las devociones principales que tenemos los católicos en el mundo entero. Y por eso también la portamos nosotros, los heraldos, aquí en nuestra cintura, porque es una oración que nosotros tenemos el compromiso de rezar todos los días. E incluso en nuestras actividades que realizamos aquí en Paraguay, tenemos actividades los fines de semana con familias, con jóvenes. Procuramos siempre que los jóvenes se acerquen a la fe, a la devoción eucarística, a la devoción a María Santísima, porque una de las cosas que nuestro fundador se inspiró en el apostolado con los jóvenes fue con San Juan Bosco. San Juan Bosco, él enseñaba sobre todo un apostolado preventivo, porque no hay que esperar que el joven caiga en los errores, en las drogas, en un montón de desvíos, para recién comenzar a ayudarle, sino que hay que comenzar antes la educación, la formación, para que de esta manera el joven se prepare para la vida, el joven sepa enfrentar las dificultades, las tentaciones y lo que venga, pero siempre con esta base fundamental espiritual. Cuando tenemos este vínculo con nuestro Señor Jesucristo, con los sacramentos, tenemos devoción a María, es allí donde nuestra vida tiene unos cimientos firmes, sólidos, para enfrentar cualquier dificultad. Por eso es tan importante acercarse a María, acercarse a los sacramentos. Y es precisamente el apostolado que nosotros realizamos con los jóvenes. Incentivamos la devoción eucarística, tenemos también charlas de formación para los padres, para los jóvenes, tenemos también música, deporte, para que de esta manera el joven aproveche su juventud para hacer el bien, para formarse bien y a futuro pueda realmente contribuir a la sociedad para el bien de todos, pero para la propia santificación y el beneficio de las almas, del prójimo. Por eso, en el apostolado que hacemos los heraldos con los jóvenes y con las familias, es de alguna manera uno de los principales, porque sabemos que el futuro de cada nación, el futuro de la Iglesia, depende de la familia, depende de los jóvenes, de los niños que nazcan en esos hogares, que esté la presencia de María, esté la presencia de Jesús. Y esa también es la gran herencia que cada familia deja a sus hijos, porque la mayor herencia que los padres pueden dejar no son las cosas materiales, son los buenos ejemplos que dan. Y estos buenos ejemplos abarca todo, el aspecto espiritual, las buenas costumbres, la educación, los valores, y eso es lo que debemos sobre todo incentivar en estos momentos. Y no hay mejor cosa que pedir siempre a María Santísima para que ella nos auxilie. Otro aspecto importante que ya mencionamos hace poco en la parte anterior es el apostolado a través de la liturgia, a través de la Santa Misa. En Ipacaraí se está construyendo la iglesia dedicada a la Madre del Buen Consejo. Este es un nombre, es una advocación muy bonita de la Santísima Virgen. La imagen original se encuentra muy cerquita de Roma. Es una imagen milagrosa que nuestro fundador quiso dedicarle esta iglesia aquí en Paraguay a la Madre del Buen Consejo por tantos favores recibidos. Y impresionante que esta imagen en Roma, cerquita de Roma, 1 hora más o menos, en Genazzano, muchos santos iban allí cuando tenían ciertas dificultades, no sabían qué decisiones tomar, iban a María Santísima, a la Madre del Buen Consejo, iban a pedir un auxilio especial, algún consejo especial, y la Virgen no defrauda. Ella siempre inspiraba lo que ellos tenían que hacer.
y la Virgen María, la Madre del Buen Consejo. Hemos visto desde que se dedicó la iglesia allí en Ypacaraí, que comenzó la construcción de esa iglesia, es impresionante la cantidad de personas que han recibido favores, gracias de conversión, y la Virgen no deja de atender ningún pedido. Incluso el propio estilo arquitectónico que tiene la iglesia, que es un estilo policromado, es inspirado en una iglesia también que se encuentra en Francia, la Sainte-Chapelle de París, que esa iglesia fue construida por San Luis Rey de Francia para contener las reliquias de la Pasión. Es una iglesia, una capilla impresionante, muy bonita, y de esa capilla que está en París se inspiró para poder nosotros hacer esta iglesia aquí en Paraguay. Por eso les hago una invitación muy especial para que vayan a visitar la iglesia en Ypacaraí, porque ahí podrán conocer un poco más de los heraldos del Evangelio, la misión que realizamos aquí, pero sobre todo les invito a participar de la Eucaristía, porque participando en la Eucaristía, escuchando la música gregoriana, polifónica, instrumental, el propio cortejo inicial, por ejemplo, el ceremonial en el altar, la propia celebración de la misa, todo nos convida a subir, todo nos convida a recordarnos de nuestra fe y agradecer a Dios por su presencia en la Eucaristía. De alguna manera, este apostolado a través del arte es que también el mundo necesita. Vemos que el mundo ha perdido muchas veces el sentido, incluso el sentido del arte, el sentido de los valores, el sentido de los símbolos, y cuando uno se acerca a una iglesia así, tan bonita, con ese estilo policromado, realmente muy inspirador. Cuando uno entra a la iglesia, uno ve y se recuerda del cielo, de la Jerusalén celestial. Y precisamente el objetivo que tiene ese estilo arquitectónico es hacer que las almas vuelvan a Dios, como que salgan del día a día, de lo terreno, de lo cotidiano, para volverse a lo sobrenatural, volverse a nuestro Señor. Y cuando uno se recuerda de Dios, vuelve hacia Él, como que todo se ordena, todo se organiza en la vida. Una de las cosas que el inspirador de los heraldos, Plinio Corrêa de Oliveira, escribió en uno de sus libros, que de alguna manera resume o nos ayuda a analizar la situación actual, él decía que las crisis que vemos en el mundo, crisis en la política, crisis en las naciones o en la iglesia, en las familias, en fin, la crisis que vemos en muchos ambientes o sectores de la sociedad, esos son aspectos de una crisis fundamental. Esa crisis se da principalmente en el hombre, en el interior del hombre. Cuando el alma, el interior, está en desorden, lo que la persona haga va a salir en desorden. Si el interior del hombre está en paz, está en orden, está unido a Dios, como consecuencia las cosas van a salir en orden. Por eso, uno de los consejos que les puedo dejar, ahora que estamos aquí junto a la presencia de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, ella que va visitando los hogares, va visitando colegios, va visitando hospitales, ella va dejando siempre su marca en los corazones. ¿Y qué marca deja María Santísima en los corazones? Ella siempre nos deja estas palabras que pasaron a la historia en el momento de la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Estas palabras de María van a resonar a lo largo de la historia hasta el fin del mundo. Ese es el ejemplo que María nos deja y es lo que nosotros también debemos hacer siempre la voluntad de Dios. Cuando uno dice sí a la voluntad de Dios y permite que nuestro Señor entre en nuestras vidas, es allí donde realmente se operan las grandes conversiones. La Virgen en Fátima insistió muchísimo en la conversión. Pero ¿cuál es el primer paso? Es precisamente abrir el corazón, abrir el alma a nuestro Señor.
para que Él deje huellas, para que Él deje su presencia en nuestras vidas. Por eso les doy un consejo en este momento: que María Santísima reine en sus corazones, que nuestro Señor Jesucristo reine en sus vidas, para que de esta manera ustedes cumplan los grandes designios que Dios tiene preparado para ustedes. Dios quiere lo mejor para nosotros. La primera persona que está interesada en nuestro bien es nuestro Señor Jesucristo. Déjense transformar por Él, déjense sobre todo amar por nuestro Señor, porque la conversión viene sobre todo cuando uno se deja amar por Él, cuando uno siente ese cariño que Dios nos tiene, uno ve el sufrimiento que Él tuvo a lo largo de la pasión y pensar que todo eso lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Cuando uno asiste a una misa, pensar que en ese momento, cuando yo asisto a la misa, se da el sacrificio incruento de nuestro Señor. Aquello que sucedió hace 2000 años atrás se renueva en cada misa. Por lo tanto, su amor, el amor de Cristo se renueva en cada Eucaristía, y nuestro Señor, por lo tanto, se entrega nuevamente a nosotros en oblación, en sacrificio, en amor. Por lo tanto, déjense amar por María Santísima, déjense amar por nuestro Señor, y ustedes verán que todo se va a ordenar, que todo se va a aclarar en la vida, y situaciones difíciles, todo eso se enfrenta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estos fundamentos sólidos de la fe, que es el amor de Dios, la confianza, la generosidad, Él nos auxilia y nos ayuda. Y aquí, con la presencia de María Santísima, vamos a rezar juntos un Ave María y vamos a darles a todos ustedes la bendición, para que esta bendición, para que esta oración que vamos a hacer en este momento llegue a los hogares, llegue a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María, y que la Virgen les bendiga. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen, te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por compartir con nosotros una edición más de Dejando Huellas de Jesús. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir.